Los paz. Los cielos, lo prometió a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra santa, amados hermanos, la palabra de Dios. En el libro de Job, capítulo 5. Job, capítulo 5. Versículos 17 al 19. Job 5, 17 al 19, antifonalmente, para la gloria y alabanza del Señor. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Todos, en 6 días, séptima, noten. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, quien nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Las 7 tribulaciones de Job es nuestro tema de hoy. Las 7 tribulaciones de Job. Y bueno, pues nuestra lectura ya la tuvimos, pero la voy a volver a leer. En Job 5, 17 al 19. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Repito este versículo 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Habla aquí de 7 tribulaciones hacia Job, y que de las 7 el Señor Dios lo libraría. Y efectivamente Job tuvo 7 tribulaciones, que es lo que vamos a ver ahora, y el Señor Dios lo libró de todas ellas. Vamos a comenzar con Job capítulo 1 para ver estas 7 tribulaciones de Job capítulo 1. Dice, versículo 1, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso del mal, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y nacieronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Esta es la primera tribulación de Job. Repito, del versículo 14 y 15, la primera tribulación que tuvo Job. Y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Esa es la primera tribulación. Y la segunda, versículo 16, aún estaba hablando y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Esa es la segunda tribulación de Job. Y la tercera, versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos, e hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Esa es la tercera tribulación. Y la cuarta, versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Vaya, pues que fue un plan malévolo en el que sistemáticamente acosa el maligno a Job. Ahorita llevamos 4 tribulaciones y vemos que la cuarta pues es la más terrible. Versículo 19,
Bueno, desde el 18, la cuarta tribulación, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y aquí un gran viento que vino del lado del desierto, e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Sus 10 hijos murieron en un solo día. Si la muerte de un hijo seguramente que es dolorosa, ¿cuánto será la muerte de 10 hijos? Bueno, ya vimos que es un plan maligno del diablo para quitarle a Job su fe, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios, que obedecía a Dios, pero el maligno se ha propuesto derribarlo. Primero pues fue a malinformarlo de que Job era un egoísta, y que pues todo lo que hacía lo hacía por conveniencia. Bueno, pero pues aquí vemos que no logró su cometido el maligno de demostrar, según decía, que Job servía a Dios por conveniencia. Versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró, no blasfemó como decía el maligno. Quítale todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Pero no blasfemó, al contrario, adoró. Vaya, pues sí que Job amaba a Dios verdaderamente y servía a Dios verdaderamente. Aun cuando le sucedió todo esto, pues no claudicó, al contrario. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vaya, pues qué calidad de hombre era que amaba a Dios y que le obedecía de todo corazón. Pero todavía no había acabado el maligno. Y bueno, pues se propuso ir a sacar otro permiso, porque el diablo no puede afectar a ninguno de los hijos de Dios a menos que el Señor Dios le dé permiso. Será muy diablo, pero aquí tiene que pedir permiso al Señor Dios. Y bueno, pues el Señor Dios concede los permisos cuando ve que es necesario, como dice el apóstol Pedro. A ver, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, pero sin perder esta cita. A ver si no me falla mi memoria. Primera de Pedro, capítulo 1.
Sí, es aquí. Entonces, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Si es necesario. Pues sí, el maligno pues quiere fastidiarnos siempre, pero el Señor Dios no siempre le da permiso. A veces sí, cuando es necesario. Y en el caso de Job, ¿era necesario o no era necesario? Pues sí era necesario, porque ya vemos que sus hijitos queridos no seguían su ejemplo. Entonces, el Señor le dio permiso a Job. Y pasamos al capítulo 2. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Bueno, aquí ya vemos que Job está siendo perfeccionado por medio de las pruebas, porque tenía 4 cualidades y ahora tiene 5. Otra vez versículo 3. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, 1, recto, 2, temeroso de Dios, 3, y apartado del mal, 4, y que aún retiene su perfección, 5? Sí, cuando vienen las pruebas y las pasamos, pues el Señor nos está perfeccionando. Versículo 4, y respondiendo Satán dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán: he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, no se te vaya a pasar la mano, porque aquí estoy viéndote. Versículo 7, y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Esta es la quinta tribulación. Quinta tribulación, una maligna sarna. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Sí? Con la ceniza se tallaba porque pues daba una comezón tremenda. Y dice que hasta tomó una teja para rascarse. Pues sí. Y bueno, pues los que hemos padecido sarna sabemos que da una comezón en la piel terrible, que aunque sangre uno al rascarse,
la comezón no se quita, era una maligna sarna, no era una benigna sarna, sino una maligna sarna. 9, díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Esa es la sexta tribulación. El maligno utilizó a la esposa de Job para darle este golpe moral. ¿Aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Como cuando tenían muchas posesiones no le dijo que se muriera. Ahora pues ya ¿para qué? Lo mejor que puedes hacer es morirte. Esa es la sexta tribulación. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, también recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, y Bildad Suita, y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que el dolor era muy grande. Tan grande que Job maldijo su día, capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como caliginoso día. Ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O si fuese aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldígala los que maldicen el día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz o fui traspasado en saliendo del vientre? ¿Por qué me previnieron las rodillas y para qué las tetas que mamase? Pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que edifican para sí los desiertos, o con los príncipes que poseían el oro, que henchían sus casas de plata. ¿O por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Ahí los impíos dejan el perturbar, y ahí descansan los de cansadas fuerzas. Ahí asimismo reposan los cautivos, no oyen la voz del exactor. Ahí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. Porque se da luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Porque al hombre que no sabe por dónde vaya, al cual Dios ha encerrado, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y ya me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, ni me aseguré, ni me estuve reposado, vínome no obstante turbación. Bueno, pues este es el lamento de Job. Bueno, y sus 3 amigos dice que
fueron a consolarlo. Y en el capítulo 4 comienza consuelo, bueno, según ellos consuelo, pero más bien fueron a culparlo de lo que le estaba pasando. Pues eso, pues algo malo has de haber hecho, porque cuando has visto que les vaya mal a los que se portan bien, fueron a inculparlo y pues sí, a restregarle su culpa según ellos. Ese es el séptimo golpe o la séptima tribulación que le infligen a Job, en este caso sus amigos. Los amigos de Job le infligen este séptimo golpe, séptima tribulación, comenzando con Elifaz. Se turnan para inculparlo. Capítulo 4, versículo 1, y respondiendo Elifaz, el temanita, respondió Elifaz el temanita y dijo: si probáremos a hablarte, serte ha molesto, mas ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y las manos flacas corroborabas, al que vacilaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, que sobre ti ha venido, te es duro, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Ahí lo está haciendo razonar según él, para convencerlo de que todo lo que le ha venido, él es el único culpable y nadie más. Recapacita, fíjense cómo le dice que recapacita, piensa bien en lo que está sucediendo. Recapacita ahora, ¿quién que fuera inocente se perdiera? O sea, ¿cuándo has visto que uno que sea inocente le vaya mal? Y en donde los rectos fueron cortados. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo, es bastante, entonces nada más vamos a ver unos cuantos capítulos de cada uno de los amigos, unos cuantos versículos. Bueno, en el capítulo 5 continúa Elifaz fustigando a Job. El capítulo 5, vamos a ver: ahora pues da voces y habrá quien te responda, y a cuál de los santos te volverás. Es cierto que al necio la ira lo mata y al codicioso. Bueno, vamos a saltar un poquito a ver el 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Aquí le está diciendo que Dios lo está castigando y que él debe aceptar ese castigo. A ver, vamos a pasar, nada más vamos a ver algunos versículos para que nos alcance el tiempo. A ver, bueno, el 8. Porque él es el que hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos curan, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra de las manos de la espada, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás de la destrucción cuando vienes. Vamos a pasar hasta el versículo 27. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así: óyelo y juzga tú para contigo. Bueno, pues aquí
el primero de los tres amigos, Elifaz, fustiga a Job, y Job responde en el capítulo 6. Capítulo 6, dice, y respondió Job y dijo, oh, si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesaría aquel más que la arena del mar, y por tanto mis palabras son cortadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. A ver, vamos a pasar hasta el versículo, versículo 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que Dios me otorgase lo que espero? Pues sí. ¿Quién me diera que Dios me otorgase lo que espero? A ver, vamos a pasar al versículo 13. No me ayudo cuanto puedo y el poder me falta del todo. O sea que Él hace todo lo posible por contrarrestar esa enfermedad, pero pues no le sirve de nada. A ver el versículo 24. Enseñadme y yo callaré, y hacedme entender en qué he errado. Ustedes dicen que yo estoy mal, que yo hice quién sabe qué cosa. A ver, háganme entender eso. Hacedme entender en qué he errado. Ustedes dicen que yo hice algo mal, pues díganme qué. A ver, vamos a pasar al capítulo 7, donde Job sigue defendiéndose. Versículo 1, ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra y sus días son como los días del jornalero. Como el siervo anhela la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así yo poseo meses de vanidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Bueno, vamos a pasar hasta el versículo 9. La nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y quejaréme con la amargura de mi alma. Bueno, pues está muy afligido. Aquí entra al relevo el segundo amigo de Job. Se están turnando para acometerlo. Versículo 1, Job 8:1. Y respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento fuerte? ¿Acaso pervertirá Dios el derecho o el Todopoderoso pervertirá la justicia? Si tus hijos pecaron contra ti, Él los echó en el lugar de su pecado. Vaya, aquí ya le sacan lo de sus hijos. Bueno, a ver, seguimos leyendo. Versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y derecho, cierto, luego se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia, y tu principio habrá sido pequeño y tu postrimería crecerá en gran manera. Bueno, todo eso le dice Bildad suita. Hay mucho más que no vamos a ver ahora. Bueno, entonces vamos a pasar al 9. Nada más vamos a ver unos versículos. Aquí le responde Job a Bildad. Versículo 1. Y respondió Job y dijo: ciertamente yo conozco que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de 1000.
A ver, vamos a pasar hasta el 9. El que hizo el Arturo, o sea, la constelación, son constelaciones, el Arturo y el Orión y las Pléyades, las constelaciones. Bueno, pues es Dios. Es Dios, el que hizo el Arturo y el Orión y las Pléyades. Bueno, desde el versículo 2 está hablando acerca de Dios. El que hizo el Arturo y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del mediodía, el que hace grandes cosas incomprensibles y maravillosas sin número. A ver, vamos a pasar hasta el versículo 24. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? El que hizo el Arturo y el Orión y las Pléyades. Si no es él, ¿quién es? A ver, claro, es Dios. Bueno, sigue en el capítulo 10, continúa Job, versículo 1, está mi alma aburrida de mi vida, daré yo suelta mi queja sobre mí, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo, parécete bien que oprimas, que deseche la obra de tus manos y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos. A ver, vamos a pasar hasta el versículo, hasta el versículo, bueno, vamos a seguir. ¿Ves? El 4, tienes tú ojos de carne, ves tú como ve el hombre, son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado sobre saber tú que no soy limpio y que no hay quien de tu mano libre, tus manos me formaron y me compusieron todo en contorno, y así me deshaces. Acuérdate ahora que como a lodo me diste forma y en polvo me has de tornar. No me fundiste como leche y como un queso me cuajaste, vestísteme de piel y carne, cubrísteme de huesos y nervios, vida y misericordia me concediste y tu visitación guardó mi espíritu, bueno, etc. Pasamos al capítulo 11. Ahora viene Sofar, Namatita, a fastidiar a Job. Job 11.1. Job 11.1. Y respondió Sofar, Namatita, y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre parlero será justificado. Le dijeron parlero, o sea, bueno, algo así como parlachín, o bueno, ya, en otras palabras, hablador. El hombre parlero será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres y harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Bueno, vamos a pasar hasta el versículo 6. Y que te declarará los arcanos de la sabiduría que son de doble valor, que la hacienda. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. O sea, te salió barato, Dios no te está castigando mucho. Bueno, ellos no estaban en su piel, ¿verdad? Según ellos, pues no le dolía tanto. Otra vez el 6, y que te declarara los arcanos de la sabiduría que son como de doble valor que la hacienda, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Alcanzarás tú el rastro de Dios, llegarás
tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Etcétera. Bueno, vamos a pasar al capítulo 12, donde Job le responde. Capítulo 12. Y respondió Job y dijo: ciertamente que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Claro, esta es una ironía. O sea, que ustedes se creen tan sabios que cuando se mueran ustedes, pues se va a morir también la sabiduría, porque son los únicos sabios según ustedes. Otra vez, 1 y 2. Y respondió Job y dijo: ciertamente que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Es una ironía. También tengo yo seso como vosotros. O sea, no son ustedes los únicos sabios. No soy yo menos que vosotros. Bueno, todo esto están diciendo. A ver, pasamos al versículo 10. En su mano está el alma de todo ser viviente y el espíritu de toda carne humana. Bueno, vamos a pasar hasta el capítulo siguiente, el 13, donde continúa Job defendiéndose de sus amigos. Vaya, pues qué amigos. Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Verdad? Decían. Versículo 1, Job 13:1. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido de por sí mis oídos. Como vosotros lo sabéis, yo lo sé, no soy yo menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Sois todos vosotros médicos nulos, según lo fueron a consolar, pero fueron a fastidiarlo más de lo que ya estaba. Bueno, vamos a pasar al 14, donde sigue Job defendiéndose. El hombre nacido de mujer, corto es de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Y sobre abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Bueno, vamos a pasar al 15. Al 15. Ahora viene otra vez Elifaz por segunda vez. Y respondió Elifaz temanita y dijo: si proferirá el sabio vana sabiduría y henchirá su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho, tú también disipas el temor y menoscabas la oración de Dios. Que dice que menoscaba la oración de Dios. A ver, vamos a pasar al versículo 9. ¿Qué sabes tú? Le dice Elifaz a Job. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes que no se halle en nosotros? Bueno, como dijo Job, que él también era sabio, y dice: ¿qué sabes tú que no sepamos nosotros? Bueno, vamos a pasar al 16, donde Job se defiende de Elifaz. Y respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras ventosas? ¿O qué te animará a responder? También yo hablaría como vosotros. Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía, que estuvieran en mí, en mi piel. Bueno, vamos a pasar al 17, donde Job sigue hablando
Mi aliento está corrompido, acórtanse mis días y me está aparejado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, sus amigos, sus amiguitos que fueron a consolarlo. Son unos escarnecedores. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya acrimonía se detienen. En cuya acrimonía se detienen. Bueno, en su amargura. Por ahora dame fuerza para litigar contigo. ¿Quién tocará ahora tu mano? Bueno, vamos a pasar hasta el 18. Ahora viene Bildad, por segunda vez. Y respondió Bildad suita y dijo: ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y en vuestros ojos somos viles? Ya no es para tanto. Oh, tú que despedazas tu alma con tu furor, será dejada la tierra por tu causa y serán traspasadas de su lugar las peñas. Vaya. A ver, vamos a pasar al 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. O sea que si tú persistes en hacer mal, Job, pues la luz de los impíos será apagada, tu luz será apagada. A ver, vamos a pasar hasta el 14. Su confianza será arrancada de su tienda y harále esto llevar al rey de los espantos, a los que se portan mal. Esto es lo que dice Bildad a Job. Acerca de los que se portan mal, su confianza será arrancada de su tienda, porque según él, Job se ha portado mal. Su confianza será arrancada de su tienda y harále esto llevar al rey de los espantos. ¿Quién será el rey de los espantos? Pues alguien muy espantoso, ¿verdad? A ver, vamos a ver, sin perder esta cita, en Apocalipsis 9:11. Vamos a ver al rey de los espantos. Apocalipsis 9:11. Bueno, desde un poquito antes, bueno, vamos a leer desde el 1, pero no vamos a leer todo, nada más el 1. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra. Bueno, ahora sí vamos a ver el versículo 11. Esas langostas, versículo 11, tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. Y ese ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión, ese es su rey. Es el mismo rey de los espantos que menciona acá. Bueno, vamos a regresar a Job, capítulo 18. Bueno, vamos a pasar hasta el 19, donde le responde Job. Y respondió Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. No os avergonzáis. Por lo visto que las iba contando, ¿verdad? Bueno, pues sí, eran muy molestas. Bueno, ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de descomediros delante de mí? ¿No se avergüenzan de que en lugar de consolarme están molestando? Sea así realmente, bueno,
Vamos a, bueno, 4. Sea así que realmente haya yo errado, conmigo se quedará mi hierro. O sea, si yo erré, pues eso, pues a nadie le estoy perjudicando con eso. Yo soy el afectado, no vosotros. Ahora vamos a pasar hasta el capítulo 20. Ahora viene Sofar por segunda vez. Y respondió Sofar, Namatita, y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y háceme responder el espíritu de mi inteligencia. Bueno, no sabes esto que fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve y el gozo de lo hipócrita por un momento. Bueno, ya le dijo hipócrita. Bueno, vamos a pasar al 21. La respuesta de Job. Y respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra y sea esto vuestros consuelos. Soportadme y yo hablaré, y después que hubiere hablado, escarneced. ¿Hablo yo a algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Vaya. A ver, vamos a pasar hasta el 14. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus pecados. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Bueno, ¿de qué nos aprovechará? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y de qué nos aprovechará? Bueno, vamos a pasar al 22, donde viene Elifaz por tercera vez, y respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Porque el sabio sea provechoso a sí mismo. ¿Traerá provecho a Dios? Pues no, claro que no. ¿Tiene su contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? Bueno, ahí está revolviendo las cosas. Pues claro que no, pero pues no tiene por qué mencionar esto. Tiene su contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado. No, pues Dios no ha dicho, Job no ha dicho tal cosa. Bueno, vamos a pasar entonces al 23, la respuesta de Job a Elifaz. 23, versículo 1, y respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, que es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él y henchiría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijese. ¿Pleitearía conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él la pondría en mí. Allí el justo razonaría con él, escaparía para siempre de mi juez. Bueno, vamos a pasar hasta el 24, capítulo 24. Job sigue defendiéndose de sus amiguitos. Job 24, 1. Puesto que no son ocultos los tiempos del Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los términos y roban los ganados, apacientanlos. A ver, vamos a pasar hasta el versículo 12. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. Bueno, aquí ya es un razonamiento de Job, que cuando hay algunos que
que hieren a otros, Dios no puso estorbo, Dios no estorba. Lo que muchos dicen que si Dios existe, ¿por qué ocurren tantas cosas malas? O sea, ¿por qué Dios no los estorba? No impide que hieran los malos a los buenos. Bueno, como digo, este es un razonamiento que Job pone que Dios permite el mal en ocasiones por algunas razones, y eso es exactamente lo que a él le está ocurriendo. Sí, las tribulaciones no siempre son por causa de pecado. Hay otras razones, como por prueba o como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron acerca del ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? Para ellos, él había pecado. Para los que le preguntaron, ¿quién pecó, o sea, el ciego? ¿Este o sus padres? Nuestro Señor Jesucristo les dijo, ni este pecó ni sus padres, sino para que las maravillas de Dios sean manifestadas. Esa es la tercera causa de las tribulaciones. Y la cuarta es, pues, por razones naturales. Por razones naturales, pues como cuando alguien va a morir. A ver si hay un texto en Segundo Libro de Reyes, capítulo 13, donde habla de Segundo Libro de Reyes 13, de este caso, cuando, Segundo de Reyes 13, 14, acerca de Job, no, acerca de Eliseo, que estaba enfermo, atribulado por razones naturales, por la cuarta razón de las tribulaciones. Segundo de Reyes 13, 14, estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió y descendió, bueno, hasta ahí nada más. Estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió. Claro que si hubiera llegado ahí alguno de los amigos de Job, le habría dicho lo mismo que le dijo a Job, ¿verdad? Algo has de haber hecho, por eso estás enfermo. Pero no, Eliseo estaba enfermo porque pues ya iba a morir y pues de algo tenía que morir, ¿verdad? No iba a morir de sano. Esa es la cuarta razón de las tribulaciones. Bueno, entonces regresamos donde estábamos en el 24, 12 o 24, 12. De la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. Bueno, pero no es siempre por causa de pecado. Como les digo, ahí pues ya entra un razonamiento. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al capítulo siguiente, el 25, donde viene Bildad por tercera vez. 25, versículo 1. Y respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él, él hace paz
en sus alturas, tienen sus ejércitos número y sobre quien no está su luz. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Bueno, pasamos al capítulo 26, donde Job le responde, y respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Has amparado el brazo sin fortaleza? Bueno, aquí le está diciendo, bueno, tú me acusas a mí, ¿y tú qué has hecho? Bildad, ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Has amparado el brazo sin fortaleza? Bueno, pasamos al 27. Y resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, el cual ha apartado a mi causa, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí y viere hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Bien, bien por Job. Aplausos para Job. Bueno, pasamos al 28. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro, sigue hablando Job. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se forma, y el hierro se saca del polvo y la piedra es fundido el metal. Bueno, este capítulo está precioso, por favor léanlo, por favor léanlo, por favor léanlo. Nada más vamos a ver, no lo leo ahorita porque ya no nos da tiempo. Pero entonces vamos a ver, aunque sea versículo desde el 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El infierno y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios conoce, entiende el camino de ella, y Él conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él hizo ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, preparóla y descubrióla también, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Y sigue hablando Job en el capítulo 29. Y volvió Job a tomar su propósito y dijo: ¿quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba? Bueno, estaba añorando cuando le iba bien. Cuando hacía, versículo 3, cuando hacía resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad. Bueno, vamos a pasar al capítulo 30. Capítulo 30. Mas ahora los más mozos de días que yo se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara ponerlos con los perros de mi ganado. Bueno, vamos a pasar al 31. Pasamos al 31. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente. De las alturas no hay quebrantamiento para el impío. A ver, pasamos al versículo 6. Job 31:6. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Péseme Dios, no mis amigos, porque mis amigos, pues ya vi su concepto que tienen de mí, pero mejor que Dios me pese en balanzas de justicia. Y pasamos al 32. Bueno, aquí cambia el panorama completamente. Aquí llega otro amigo de Job, el cuarto amigo de Job, un joven
un joven, capítulo 32, versículo 1, y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus ojos. Entonces Eliú, hijo de Barachel, Busita, ese es el joven que llega de la familia de Efraín, se enojó, y ahora con furor contra Job, enojóse con furor, por cuanto justificaba su vida más que a Dios. ¿Y dónde leyó eso? ¿Dónde dice eso? Que justificaba su vida Job más que a Dios. Enojóse a sí mismo con furor contra sus tres amigos, o sea, porque no lo regañaron lo suficiente, porque no hablaban, no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job, sí, pero pues no lo suficiente según Eliú. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque eran más viejos de días que él. Empero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, su furor se encendió y respondió Eliú, hijo de Barachel, Busita, y dijo: yo soy menor de días que vosotros, y vosotros viejos he tenido por tanto miedo y temido. Declarad mi opinión, yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente hay espíritu en el hombre, inspiración de lo omnipotente los hace que entiendan. No los grandes son los sabios. Bueno, pues ahí ya los está ofendiendo. Que ellos pues no eran sabios. Dice, no los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Entonces él, como era joven, era más sabio que ellos. Bueno, ya mejor ni leemos esto. Pero aquí continúa Job. Vamos a pasar al capítulo 33, desde el 1. Por tanto, Job, aquí ya arremete contra Job. Por tanto, Job, oye ahora mi razón y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Miren, la rectitud de mi corazón. Pues ya llegó el puritano. Dice, y mis labios proferirán pura sabiduría. Vaya, ya llegó el sabio, el super sabio. 4. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Bueno, pues eso ya lo sabemos. No necesitamos que Dios venga a decírnoslo. Si pudiera respóndeme, dispón tus palabras, está delante de mí. Heme aquí a mí en lugar de Dios. Órale. Heme aquí en lugar de Dios. Vaya, pues ¿qué se cree este muchacho? Heme aquí en lugar de Dios. Ay. Mejor vamos a pasar hasta el capítulo 34. Pues ya nada más por comentar el 34. Además respondió Eliú y dijo: oí sabios mis palabras y vosotros doctos estadme atentos. Va a hablar la sabiduría andando. Vosotros doctos estadme atentos porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta para comer. Bueno, pasamos al 35. Y procediendo luego en su razonamiento, dijo: piensa hacer conforme a derecho. Esto que dijiste, más justo soy yo que Dios. Y dale otra vez con lo mismo. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿En qué lugar? No hay nada de eso. Bueno, pasamos al 36. Vaya que se agarró un buen discurso. Eliú, 36:1, y añadió Eliú y dijo: espérame un poco y enseñarte porque todavía tengo razones en orden a Dios. Tomaré mi nobleza de lejos, atribuiré justicia a mi hacedor. Bueno, ahí ya se está desubicando.
para ubicarse con el Señor Dios, porque de cierto no son mentiras mis palabras contigo. Bueno, ya para qué leemos más estas barbaridades que dice. Y todavía continúa en el 37, a ver qué dice en el 37. A esto también se espanta mi corazón y salta de su lugar, oíd atentamente su voz terrible y el sonido que sale de su boca, o sea, de Dios. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra, después de ella bramará. Pues sí, se está diciendo que él está del lado de Dios. Pero ahora pasamos al 38, donde interviene nada menos que el Señor Dios, porque ya fue demasiado lo que habló Eliú, y entra el Señor Dios, le quita la palabra a Eliú. Versículo 1, Job 38:1, y respondió Jehová a Job, no a Eliú. Ningún derecho tenía Eliú de escuchar a Dios. Entonces Dios responde, pero no a Eliú, sino a Job. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es todo lo que dice acerca de Eliú. No se ocupa más de él el Señor Dios. No merece que se ocupe de el Señor Dios de él. Versículo 3, habla el Señor Dios a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú dónde estabas cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia, quién ordenó su medida, si lo sabes, o quién ordenó sobre ella cordel, sobre qué están fundadas sus basas, o quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bueno, no vamos a leer todo. 70 preguntas hace el Señor Dios a Job y no le pudo responder ni una. A ver, vamos a ver lo que dice el capítulo 39. Donde el Señor Dios está haciendo preguntas a Job. En el 34, el Señor Dios está haciendo preguntas, 70 preguntas a Job. A más de esto respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto, o sea, a estas preguntas. A ver cuántas me puede responder. Versículo 36, y respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé, aún 2 veces, mas no tornaré a hablar. Y continúa el Señor Dios haciendo las preguntas en el capítulo 40. Entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, explícame, etcétera. Vamos a pasar al capítulo 41. El Señor Dios sigue haciendo estas 70 preguntas a Job. ¿Sacarás tú a Leviatán con el anzuelo o con la cuerda que le echares en su lengua? ¿Pondrás tu garfio? Bueno, vamos a pasar ahora al 42, donde Job responde finalmente. Responde Job. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego, Señor, y hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Sí, bueno, defensivamente
defensivamente, Job habló algunas cosas inapropiadas, como digo, defensivamente. Y bueno, por tanto dice, me aborrezco y me arrepiento por lo que haya dicho mal, por lo que haya contestado mal. Señor, me arrepiento y me aborrezco en el polvo y en la ceniza. Versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Notemos que el Señor Dios omite a Eliú, ni lo menciona siquiera. Versículo 8, ahora pues tomaos 7 becerros, o sea, sí se ocupa de los 3 amigos de Job, los 3 iniciales. 8, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto te digo, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud como mi siervo Job. Y el Señor Dios defiende a Job. Los que hablaron mal son ustedes. Él habló bien, pero vayan para que él ore por ustedes. Versículo 9, fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suite, Sofán, Amatita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéronse de él, y consolaronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro, y bendijo Jehová las postrimerías de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la una Gemima, y el nombre de la segunda Ses, y el nombre de la tercera Keren-Hapuch, y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y dióles su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijas hasta la 4ª generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. Vamos a ver, última cita, Job capítulo 19. Vamos a ver que Job creía en Cristo, que Job creía en nuestro Señor Jesucristo. Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Hasta ahí nada más. Vaya, era un hombre de fe, creía en Cristo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin de los tiempos, se levantará, y yo también, porque yo tengo que ver. Y bueno, pues él sabía. ¿Cómo es que sabía? Bueno, por fe, que iba a haber una resurrección, y que nuestro Señor Jesucristo como el primero de la resurrección, y después, como dice el apóstol Pablo,
que resucitarían. A ver cómo dice. A ver, vamos a ver ese texto. En 2 Corintios Primera de Corintios capítulo 15, 22. Primera de Corintios 15, 22. Para no decirlo de memoria porque no me acuerdo bien. Primera de Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, quiere decir resucitados. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, quiere decir el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Y en esos está Job. En esos está Job. Los que son de Cristo en su venida resucitarán. Y Job estaba seguro de eso porque tenía fe. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará y también yo con él. Amén. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Dios, porque nos enseñas tu santa palabra. Padre Santo, quisiéramos también nosotros tener esa fe que tenía Job y esa seguridad con la cual pudo visualizar lo que ocurriría al fin. Enséñanos cada día, Señor, tus caminos, para que nosotros también podamos participar de esa primera resurrección, Padre Santo. Pero ayúdanos, Padre Santo, a permanecer fieles hasta el fin, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo, Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad. Bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.